Cuando era joven, pensaba que bastaban el trabajo duro y el talento para tener éxito. Mi padre, dueño de una ferretería, siempre decía: lo importante no es cuánto subes, sino cómo te mantienes firme. Con eso en mente, llegué al mundo de la publicidad con un título y entusiasmo. La ciudad me aplastó. Jornadas eternas, campañas agotadoras, reuniones tensas. Pero también conocí grandes mentores, como Eddie Wilmington Ward. Años más tarde, lo reencontré en un bar. De joven había rechazado trabajar con él, y aún lo dudaba. Conversamos. Le hablé de Merritt & Backus, la agencia que fundé con mi ex mejor amigo, Nick. Éramos una dupla excelente, hasta que todo se vino abajo. También estábamos unidos fuera del trabajo. Nick se casó con Verónica y yo con Ella. Nuestras esposas se hicieron amigas, como reflejo de nuestra sociedad. Las dos brillaban a su manera. Ella, elegante y dulce. Ronnie, pequeña y fuerte. Nick era enorme y calmado. Yo, más bajo, exjugador universitario de fútbol. Durante años todo marchó bien. La agencia crecía, la amistad era sólida, hasta que algo se rompió. Ahí empezó el desastre. Nick, Ronnie, Ella y yo éramos inseparables, nuestro propio pequeño grupo de 4. Pasábamos tanto tiempo juntos, en lo profesional y lo personal, que compramos una cabaña frente al lago y también compartíamos un yate bastante grande. Era el tipo de barco que llamaba la atención, pero tenía sentido. Estaba hecho para 4. El fin de semana en que todo se desmoronó, habíamos planeado una escapada al lago para despedir el verano, pero un cambio de último minuto lo arruinó. Estábamos preparando una gran campaña para Babcock & Sons, originalmente pautada para el jueves siguiente. Entonces, tarde esa noche, Orville Babcock llamó personalmente. Se iba a Europa y quería nuestra propuesta al día siguiente. Era una oportunidad difícil, pero conseguirlo como cliente sería enorme. El momento era horrible. La campaña estaba casi lista, pero queríamos pulir detalles la semana siguiente. No tuvimos opción. Había que seguir adelante. Nick y yo pasamos la noche trabajando. Para la mañana, sus gráficos estaban listos, y teníamos un plan. Como él ya había terminado su parte, se fue con Ronnie y llevó a Ella al lago como estaba previsto, mientras yo me quedé para hacer la presentación. Si todo salía bien, me reuniría con ellos al atardecer y cenaríamos juntos en el nuevo buffet del resort. Orville Babcock era conocido por su enfoque lento y metódico. La reunión comenzaría con una visita a la fábrica, luego un almuerzo largo y después una presentación detallada sobre las frustraciones de su empresa con su campaña actual. Yo ya conocía el problema. La agencia de renombre que manejaba su publicidad trataba a Babcock como un cliente menor. El resultado era una campaña elegante pero insincera que no reflejaba la identidad de su marca. Mi presentación estaba programada para la tarde, con una hora completa de exposición usando los diseños de Nick, seguida por una ronda de preguntas que seguramente se extendería. Entonces, todo se torció. Un fallo en una subestación dejó sin electricidad toda la zona, sin luces, sin aire acondicionado, sin equipos de oficina funcionando. Nada. La visita a la fábrica fue cancelada, el almuerzo se redujo a pizzas entregadas, y mi cuidada presentación con diapositivas se volvió inútil. Orville improvisó, llevando la reunión afuera, a una zona de picnic. Sin proyector, solo pude repartir algunas copias impresas en color del trabajo de Nick, pidiéndoles que las compartieran. En ese momento tenía 2 opciones: alargar el desastre o adaptarme. Elegí lo segundo. En lugar de recitar un discurso ensayado, inicié una conversación con Orville y su equipo sobre lo que realmente querían transmitir con sus anuncios. Su visión era clara. Querían destacar sus raíces, su artesanía y los valores tradicionales de pueblo pequeño que definían su marca. Era nostálgico, pero tenía sentido, y sobre todo, era auténtico. Entonces hablé sin rodeos. Les dije exactamente por qué su campaña actual estaba fracasando. Su agencia no creía en la identidad de su marca. Los anuncios eran demasiado pulidos, demasiado distantes, casi burlones con los mismos valores que Babcock defendía. No estaban diseñados para vender el producto, sino para impresionar a otros publicistas.
La reacción de Orville fue inmediata. Se levantó de golpe y golpeó la mesa con la mano. Eso es, se están burlando de nosotros más que vendiendo, y creen que no lo notamos. Luego se giró hacia mí, con la mirada afilada. Está bien, Alex. ¿Cómo lo harías tú? Así que se los dije. Propuse una campaña basada en la autenticidad, con anuncios que mostraran empleados reales de Babcock trabajando, resaltando la calidad artesanal, la integridad y el trabajo honesto. Cada anuncio terminaría con el trabajador mirando directamente a cámara, reforzando esos valores. Cada noche me voy a casa sabiendo que he dado lo mejor por quienes compran lo que hago. No muchos pueden decir eso y de verdad sentirlo. Me enorgullece mi trabajo, y el señor Babcock me respalda. No los decepcionaré, porque él no me decepciona a mí. En ese momento, Orville entraría en escena junto al empleado y añadiría: lo garantizamos. Cursi quizá, pero era real, y les encantó. El equipo de Babcock me rodeó, dándome palmadas en la espalda, sonriendo como niños en Navidad. Orville estaba totalmente convencido. Me dijo que le enviara el contrato completo, con opciones, a su hotel en Alemania por FedEx. Luego me dio instrucciones. Volver en 3 semanas, listo para comenzar a las 8:00 a.m. en punto. Él mismo me presentaría al equipo que saldría en los anuncios. Cuando salí de allí, aún no eran ni las 12:30. Acabábamos de conseguir nuestra primera gran cuenta. Para la agencia que la había arruinado, Babcock no era tan importante, pero para nosotros era un punto de inflexión. Significaba estabilidad, poder contratar más personal y, por fin, alivianar la carga. Me sentía en la cima del mundo. Rumbo al lago, decidí no avisar. Quería llegar de sorpresa, triunfante, con una historia digna de celebración. Paré a cargar gasolina y consideré cambiarme al traje de baño allí mismo, pero el baño estaba asqueroso. En vez de eso, aparqué detrás de la estación y me cambié dentro del coche. Cuando volví a la carretera, mi ropa de trabajo ya estaba tirada en el asiento trasero y yo conducía en bañador, listo para disfrutar del sol. Al llegar al camino de entrada de la cabaña, vi a Verónica durmiendo la siesta en la hamaca junto al muelle. Llevaba un bikini minúsculo y no pude evitar admitir que se veía espectacular. Siempre fue guapa, pero en ese momento, estirada bajo el sol, parecía sacada de una portada. La cabaña estaba vacía, el barco estaba anclado cerca, balanceándose suavemente sobre el lago. Nick y Ella debían de estar allí. Suponiendo que estaban pescando o tomando el sol, dejé dormir a Verónica y me fui directo al agua, zambulléndome. El frío me golpeó de inmediato, despejándome la cabeza. Nadé hacia el barco, emocionado por sorprenderlos. Subí al barco y los vi. Ella y Nick, juntos en el camarote, haciendo el amor como si fuera algo habitual. Me vieron. Ella gritó mi nombre. Nick se rió, creyendo que era una broma. Salté al lago y nadé hasta el muelle. Pinché 2 ruedas del coche de Nick y huí en mi Subaru, dejando atrás la pandilla de 4. Mientras me llamaban sin parar, dejé un mensaje. La sociedad estaba muerta. Nick no era mi amigo. Ella no me amaba. Verónica tampoco era de fiar. Me fui a la oficina, abrí cuentas nuevas, vacié los fondos y vendí nuestra inversión común. Nada volvería a ser igual. Luego llamé a Bernie, nuestro abogado familiar. Era tarde, pero contestó. Le dije que necesitaba un abogado de divorcio y alguien para disolver la empresa. Se sorprendió. Preguntó si no quería intentar terapia. Ese barco había zarpado exactamente a las 3:00 p.m. Le dije que llamaría el lunes para agendar. Otra tarea completada. Después busqué un nuevo lugar para vivir. Encontré un apartamento en los suburbios, cerca de las autopistas principales. La oficina de alquiler aún estaba abierta. Tenían un contrato de 6 meses con opción de renovación. Si iba temprano al día siguiente, lo reservaban hasta el mediodía. Acepté. Otro punto en la lista. Mi vida se caía a pedazos, pero al menos avanzaba. No era un gran consuelo por perder a mi esposa y a mi supuesto mejor amigo, pero era algo. Con casi toda la lista completada, añadí una última tarea. Busqué en mis contactos una tarjeta de presentación de Liam Dittersdorf,
director de una de las agencias de publicidad más reconocidas de la ciudad. Meses atrás había escrito su número personal en el reverso. Alguna vez fue un jugador despiadado en el sector, pero con los años se había suavizado, o simplemente ahora tenía gente que hacía el trabajo sucio por él. Lo llamé. Se sorprendió, pero no sonó molesto. Tras unas bromas rápidas, fue directo al grano, dándose cuenta de que esto no era una llamada casual de viernes por la noche. Le conté todo, que había encontrado a Ella con Nick, que había dejado mi matrimonio y mi empresa en un mismo y brutal instante. Necesitaba salir, y rápido. No le pedía una esposa nueva, pero sí un trabajo. Liam tardó unos segundos en procesar todo el desastre que le acababa de soltar. Su agencia iba bien, aunque tenía carencias en algunas áreas. No tenía un puesto claro para alguien de mi nivel, pero nunca rechazaba talento ni a un hombre en apuros. Prometió consultar con su equipo y darme una respuesta antes del miércoles. Me confesó que nunca pensó que realmente trabajaría para él. Siempre creyó que Merritt & Bacas iba en ascenso. Le aseguré que eso ya no ocurriría. Entonces me preguntó si tenía clientes potenciales. Le mencioné que acabábamos de conseguir a Babcock & Sons, pero que dudaba que Nick pudiera manejarlo solo. A Liam le interesó el dato. Conocía bien ese nombre. Le recordé que había sido su cliente antes de perderlo a manos de la agencia que lo arruinó. Babcock estaba a punto de irse cuando llegamos nosotros. Liam vio la oportunidad, pero dejé en claro que no sería yo quien le devolviera esa cuenta. Por muy mal que me cayera Nick, la cuenta pertenecía legalmente a la firma. No iba a rebajarme a su nivel. Dicho eso, si él fracasaba sin mí, Liam tal vez tendría una segunda oportunidad. Se rió, sorprendido de que todavía intentara ser justo después de lo que me hizo Nick. Bromeó diciendo que claramente no entendía el negocio publicitario. Los principios no caben en este mundo. Le rebatí. Que Nick fuera un imbécil no significaba que yo debía serlo también. Todavía tenía que poder mirarme al espejo. Antes de terminar, le señalé que perder a Babcock había sido una falla grave de su parte. Si esa cuenta se le había escapado, quizás había más como esa. Liam encajó la crítica con calma, ya anotando para revisar. Luego mencionó a su hija Kelly. Al parecer, la había conocido una vez en una fiesta de Año Nuevo. Inteligente, ambiciosa, brillante. La estaba integrando a la agencia. Le hice una broma sobre nepotismo. Me respondió que ella era tan feroz como él, pero con un MBA como respaldo. Se encargaría del caso Babcock, lo que significaba que la vería después del miércoles. Me advirtió que odiaba los comentarios de nepotismo. Lo anoté mentalmente. Andar con cuidado. Así cerramos la llamada. Liam estaba de mi lado y tenía una posible puerta abierta. Un punto más en la lista. Si alguien no conocía el caos que acababa de pasar, podría pensar que estaba avanzando en la vida. Ahora venía la parte que más temía. Tenía que volver a casa a empacar. Y sabía que estarían allí. Las mismas personas a quienes había dicho claramente que no quería volver a ver. Antes de ir, reservé una habitación de hotel cerca del nuevo apartamento. 2 noches, suficiente para aclarar la mente y ordenar mis próximos pasos. Un punto más en la lista. No me quedaba otro camino más que avanzar. Antes de salir de la oficina, tomé una grabadora de voz portátil, le puse baterías nuevas y la metí en el bolsillo de la chaqueta. Si tenía que aguantar horas de excusas y medias verdades, al menos quería tener un registro. Luego, vacié mi escritorio, tirando lo inútil a la basura y empacando lo poco valioso en una caja de papel para fotocopias. Listo y listo. Cuando llegué a la casa, estaba oscura y vacía. Aún no habían vuelto. Al parecer, la asistencia vial no era tan eficiente como prometían. Apenas subía al ático a buscar mis maletas, oí la puerta abrirse. Me habían encontrado. Puse a grabar la grabadora, la dejé sobre la cama con el volumen al máximo y seguí empacando. Verónica entró primero, seguida por Nick y Ella, que caminaban detrás, inseguros. Me observaron en silencio mientras vaciaba lo innecesario de las maletas al suelo. Si no lo había usado en un año, no se venía conmigo. Si era de ella, me daba igual. Ella habló primero, intentando sonar tranquila, como si tuviera el control. Se disculpó, me pidió que escuchara, que no perdiera la calma. Acepté,
pero bajo mis condiciones. Nada de tocarme, ni abrazos, ni gestos vacíos. Nick tenía que mantenerse fuera de mi alcance si no quería terminar en el suelo, y no toleraría más mentiras. Quería toda la verdad, sin rodeos. Ya habían mentido por omisión demasiado tiempo. Verónica se sentó en el brazo de un sillón, evitando mirarme. Habían tenido horas para preparar su versión y aún así solo se movían nerviosos. Nick habló por fin, con una inseguridad que nunca le había visto. Intentó cambiar el tema hacia el negocio, como si eso aún importara. No podía creer que abandonara la sociedad justo cuando el trato con Babcock nos iba a catapultar al éxito. ¿Por qué tirarlo todo? Me detuve en seco, me giré y se lo dejé claro. No había nosotros, ni asociación, ni nada. No iba a trabajar codo a codo con el hombre que se acostaba con mi esposa. Si no entendía eso, era demasiado estúpido como para vestirse solo. Nick soltó algo sobre el dinero, el odio, que los socios no tenían por qué caerse bien. Lo interrumpí. No solo habíamos terminado como socios, Merritt en Vacas estaba muerto. Entonces habló Ella, pero con otra estrategia. Lo llamó un error. Me suplicó que no tirara a la basura 8 años de matrimonio por una mala decisión. Cerré la maleta de un golpe. Ninguno de ellos entendía. No estaban arrepentidos por haberme traicionado. Estaban arrepentidos porque los había descubierto. No querían salvar ni el negocio ni el matrimonio, solo buscaban cómo controlar los daños. ¿Un error? Quizás podría haberlo perdonado, pero lo que vi en ese barco no fue un desliz. Era algo rutinario, cómodo, conocido. Eso no era una caída aislada. Era una relación que ya llevaba tiempo. Esa era mi nueva realidad. Cada vez que mirara a Nick, vería esa escena. Cada vez que oyera la voz de Ella, recordaría cómo gemía con él. Esa imagen ya era mi fondo mental, mi protector de pantalla permanente. Eso no tenía arreglo. Entonces me giré hacia Verónica, la única que no había dicho una sola palabra. Le pregunté lo que realmente quería saber. ¿Cuánto tiempo lo había sabido? ¿Desde cuándo lo aceptaba? ¿Estaba de acuerdo? ¿Había sido parte desde el principio? Quería toda la historia, ya que estaba empacando, que al menos valiera la pena saber la verdad. Ella respiró hondo antes de hablar, como si intentara dar forma a la confesión para que sonara razonable. Me recordó una conversación antigua, al inicio de nuestra amistad con Nick y Verónica, en la que me había preguntado si encontraba atractiva a Verónica. En ese momento pensé que era una prueba, pero hablaba en serio. Quería saber si alguna vez había fantaseado con ella. Le había dicho que sí, pensando que era un juego inofensivo, pero para Ella no lo era. Admitió que también había empezado a tener pensamientos similares sobre Nick. Él era distinto a mí, más alto, más grande, físicamente imponente. Verónica incluso había comentado sobre su tamaño, y esa idea se le quedó a Ella en la cabeza. Con el tiempo, ella y Verónica tuvieron una conversación abierta sobre sus sentimientos, y se dieron cuenta de que Verónica también se sentía atraída por mí. Entonces empezaron a tantear el terreno, de forma sutil, para ver cómo reaccionaríamos Nick y yo ante la idea de acercarnos a las parejas del otro. Ella había formulado su pregunta sobre Verónica con estrategia para medir mi reacción. Mientras tanto, Verónica hacía lo mismo con Nick. Él mostró interés, pero fue cauto. No quería poner en riesgo su matrimonio, ni nuestra amistad, ni el negocio. Yo, en cambio, descarté completamente la idea. Verónica intervino, admitiendo que habían planeado esperar hasta que yo estuviera de acuerdo antes de actuar. Habían acordado que o los 4 participaban o no ocurría nada. De otro modo, sería engaño. Ella confesó que había intentado acostumbrarme a la idea, pero yo siempre la rechazaba. Dejé clara mi postura. Una cosa es fantasear, otra es actuar. Habíamos hecho votos, y no eran negociables. Le dije que no iba a traicionar esos votos, y no toleraría que ella lo hiciera. Ella aceptó que en ese momento respetó mi decisión. Cerré la maleta con fuerza y tomé otra. Hice la pregunta obvia. Si habían acordado no actuar sin mi aprobación, ¿qué cambió entonces? Nick y Ella vacilaron, pero fue Verónica quien intervino. Dijo que todo comenzó después del aborto espontáneo. Me congelé. Ni siquiera había pensado en eso.
pero al parecer tuvo un papel más importante de lo que imaginaba. Fue un momento muy difícil en nuestro matrimonio. Aquel día de septiembre, estábamos afuera aprovechando el buen tiempo para arreglar el jardín. Ella mencionó unos cólicos leves, pero no les dio importancia. Luego empeoraron. Me llamó, sujetándose el vientre, y la ayudé a entrar. Llamé al doctor, y el doctor Hiller preguntó de inmediato si había hecho una prueba de embarazo. Ella se rió de la idea. Tomaba anticonceptivos. No podía estar embarazada. Pero nada es 100% efectivo. El doctor insistió en que la llevara a urgencias. Mientras nos preparábamos para salir, ella gritó de dolor y vi la primera señal de sangrado. Para cuando llegamos al hospital, ya era más grave. Le hicieron pruebas, le dieron algo para el dolor, y tras horas de incertidumbre, el sangrado se detuvo. El doctor Hiller explicó lo sucedido. Fue un embarazo químico, una pérdida muy temprana, tan temprana que el embrión nunca había desarrollado un latido detectable. En ese momento, lo tomamos como otro episodio difícil. Pero ahora, mientras empacaba en esa habitación, empezaba a darme cuenta de que había cambiado todo. Ella juró que nunca sospechó que estaba embarazada, pero lo estuvo. Esa vida frágil, apenas formada, se perdió antes de que siquiera supiéramos que existía. Le dieron el alta esa noche, y yo traté de apoyarla, pero ella se cerró por completo. Apenas hablaba, apenas se movía. Las noches eran lo peor. Rechazaba mi contacto, y sabía que algo entre nosotros se había roto. Durante semanas no quiso salir ni hacer nada. Nick y Verónica venían a menudo, y yo pensaba que su compañía le levantaba el ánimo. Lo que no sabía era que algo más estaba ocurriendo, algo que no tenía que ver con sanar. Cuando yo no estaba, el coqueteo entre ella y Nick había escalado a otra cosa, y cuando ellos se iban, ella volvía a hundirse en ese mismo silencio vacío. El doctor Hiller me dijo que ella sufría depresión postraumática, que tuviera paciencia. No estaba lista para la intimidad, y presionarla solo empeoraría las cosas. Lo respeté, así que le di espacio. Luego llegó Halloween, y por primera vez en semanas volvió a parecerse a sí misma. Se volcó en decorar, insistió en tomar fotos de los niños disfrazados, incluso se rió. Esa noche, al cerrar la casa, pensé que quizás estábamos mejorando, pero cuando insinué volver a tener intimidad, se cerró por completo. Era demasiado pronto, dijo. Así que lo dejé pasar. Una semana después, fue el día de las elecciones. Verónica retomó el relato desde ahí. Después de votar, fuimos todos a cenar y luego regresamos a su casa para ver los resultados. Era la primera noche en mucho tiempo que ella salía desde el aborto. Yo recordaba esa noche. Verónica se enfermó violentamente por mariscos en mal estado, y como yo era el conductor designado, la llevé al hospital. Llovía. Nick estaba demasiado borracho para manejar, y ella agotada, así que se quedaron. Verónica admitió que dudó en irse, pero todos habíamos acordado que nada pasaría sin mi aprobación. Antes de salir, incluso le recordó a Nick que se comportara. Él le restó importancia con un claro cariño. Pero al volver a la mañana siguiente, Nick le contó la verdad. Él y ella habían cruzado la línea. Lo que debía esperar a mi consentimiento ya había sucedido. Nick suspiró y finalmente intervino para admitirlo. Habían estado bebiendo, se fueron acercando y eventualmente uno dio el primer paso. Llevaban meses fantaseando con eso, hablando de cómo sería, y cuando llegó el momento, se dio tal cual lo habían imaginado. Admitió que rompieron el acuerdo. Ella parecía culpable, pero no lo negó. Lo llamó debilidad. Suya, de ambos. Ella lo deseaba con demasiadas ganas. Ambos lo deseaban. Y una vez que pasó, ya no había forma de deshacerlo. Verónica lo aceptó como algo inevitable. A partir de ahí, reescribieron las reglas. Nick y ella seguirían acostándose, pero aún se aferraban a la idea de que yo algún día me sumaría. Incluso consideraron la idea de emborracharme y tenderme una trampa con Verónica, pero ella se negó. Hasta que yo no diera mi aprobación, mantendrían el secreto, asegurándose de que no sospechara nada.
Verónica dijo que intentó protegerme. Ella insistía en que nunca me negó afecto, que había mantenido el matrimonio intacto a pesar de todo. Esa fue la última mentira que pude soportar. Cerré la maleta de golpe y la interrumpí. Les recordé mi única regla: sin mentiras. Y esa había sido una mentira descarada. Miré directamente a Nick y le pregunté si había seguido acostándose con ella después de aquella primera vez. Asintió. ¿Con qué frecuencia? 2 o 3 veces por semana. Me volví hacia ella. Ella confesó que la última vez que habíamos estado juntos fue la noche antes del aborto. Un mes después, en Halloween, aún me rechazaba. Decía que era demasiado pronto. 7 días después, ya estaba en la cama con Nick. Estaba demasiado afectada para estar conmigo, pero una semana más tarde, estaba deseándolo con él. Le pregunté cuándo habíamos vuelto a estar juntos. Dudó. No lo recordaba. Pero yo sí, en Nochebuena. Durante 7 semanas me había rechazado, me había excluido, mientras en secreto dormía con Nick varias veces por semana, y aún así, tenía la desfachatez de decir que nunca me negó. Eso no era solo traición, eso era desprecio. Tomé mis maletas e intenté cargar el bolso y el neceser, pero era demasiado para un solo viaje. Al darme la vuelta para volver por lo que faltaba, los vi intercambiar miradas, todavía intentando asimilar lo que acababa de decir. Verónica fue la primera en hablar, dirigiendo su furia hacia ella. Le había preguntado específicamente si las cosas entre nosotros estaban bien, y ella le había asegurado que sí. Pero ahora era evidente. Mientras se revolcaba con Nick, me alejaba a mí. Nick también parecía confundido. Había asumido que ella seguía teniendo intimidad conmigo, que solo había sido distante al principio. Pero ella se había entregado por completo a él, dejándome en la oscuridad. Ella buscaba desesperadamente una explicación. Decía que no lo había planeado, que no se dio cuenta. Con Nick se sentía libre, reconfortada, feliz. Pero conmigo, todo le recordaba lo que habíamos perdido. El aborto flotaba sobre nosotros como una sombra, y cada vez que estábamos juntos, revivía el duelo. La miré sin emoción. Ella me había apartado, pero encontró consuelo con él. Esa era la verdad. Incluso cuando por fin volvimos a tener relaciones en Navidad, ya no era lo mismo. Estaba distante, desconectada, reteniendo algo. Ahora sabía qué era. Le había dado todo a Nick mientras a mí me mantenía a distancia. Recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Verónica tomó mi bolso y me siguió en silencio. En el garaje, finalmente habló. Admitió que nunca tuvo intención de que las cosas terminaran así. Todos habían acordado que yo no quedaría afuera, que esto no me haría daño. Pero esa promesa se rompió. Luego me preguntó por qué no estaba tan furioso con ella como con Nick y ella. Dudé. Ella no me había traicionado de la misma forma. No me había mentido directamente mientras me engañaba a escondidas. Pero lo permitió. Participó de cada pacto roto, navegó entre mentira y mentira. Lo reconoció, diciendo que había sido ingenua al pensar que esto podía funcionar, que debió saberlo mejor. Suspiré, negando con la cabeza. Contigo hablaré mañana. Se disculpó de nuevo, diciendo que convencería a Nick y ella de detener todo. Me reí. Aseguró que estaban afectados, especialmente ella, que de verdad no se había dado cuenta de que me estaba alejando, y que Verónica estaba furiosa con ella por eso. Tal vez, sugirió, podríamos tomarnos un tiempo para calmarnos, hablarlo, incluso ver a un terapeuta. La interrumpí. Esto no tenía arreglo. Aunque lo detuvieran ahora, las imágenes en mi cabeza no desaparecerían. La confianza se había roto para siempre. Habían ignorado sus propias reglas cada vez que les convenía. Sus promesas no valían nada. Esto es un adiós, le dije. No respondería más llamadas de ninguno. Cualquier comunicación con ella sería a través de mi abogada. El matrimonio, la agencia, todo lo que habíamos construido, había terminado. Esa noche evité que ella me tocara. Al día siguiente me mudé a un hotel, y pronto alquilé un apartamento. Compré muebles usados y contraté a 2 tipos para ayudarme. Ignoré los mensajes de ella, Nick y Verónica. El martes vi a una abogada de divorcio.
Llamé a Ella. Rompió a llorar. Le colgué. Le conté todo a la abogada, incluida una grabación con pruebas. Ella dijo que podía servir. Luego mencioné que Verónica tenía autorización de seguridad. Eso abría una vía legal de presión. Le aclaré que no buscaba venganza, solo libertad. El miércoles comencé en la agencia de Liam. Me presentó como asesor con acceso total. Muchos me veían como amenaza. Fui ganándome espacio, con paciencia. Kelly me hablaba a solas, pero no me integraba. Tras 3 meses, seguía siendo el extraño. Una mañana, entré en la oficina de Liam y le dije que no estaba avanzando lo suficiente. Él asintió y cerró la puerta. Estás intentando cambiar toda la cultura de una empresa, Alex. Eso nunca pasa de la noche a la mañana. Liam tenía un plan a largo plazo. Quería que yo fuera su segundo al mando, preparándome para sucederlo cuando se jubilara. Pero no podía hacerlo de golpe. Un ascenso repentino alienaría a demasiados creativos clave, muchos de los cuales ya resentían mi presencia. Si quería su respeto, tenía que ganármelo. Le pregunté si eso era justo para Kelly, su hija y la candidata obvia. Liam no vaciló. Era su agencia, y en su opinión, Kelly aún no estaba lista. Esa fue la última palabra. Si quería una oportunidad real, tenía que demostrar que era el mejor en la sala. Tenía confianza, pero no dejaba de ser una cuesta empinada. Liam me recordó que él había prometido exigirme al máximo. Pero asistir a reuniones y opinar no bastaba. Necesitaba resultados concretos. Así que me asignó 5 cuentas casi imposibles, una de cada ejecutivo senior. Eran los peores clientes, los casos perdidos. La de Kelly era el desastre más grande. Empecé por ahí. Con el tiempo, logré resucitar 3 de esas cuentas, incluida la de Kelly. Cuando entré a su oficina con el contrato de renovación firmado, Kelly finalmente reconoció el cambio. Admitió que nunca creyó que ese cliente pudiera salvarse, y que quizás me había juzgado mal. Fue un respeto a regañadientes, pero un comienzo al fin. Se sentó y me observó detenidamente. Luego me preguntó cuál era mi objetivo real en Dittersdorf. Me hice el desentendido. Mis objetivos no importaban. Liam era quien tomaba las decisiones. Yo estaba allí porque le había pedido trabajo, y él me lo dio. Siguió presionando. Quería saber qué había pasado en realidad con Merritt & Backus. La agencia estaba en ascenso. ¿Por qué dejarla y empezar de cero? Le dije que ya lo sabía, que en este negocio los rumores vuelan rápido. Quería la verdad, así que se la di en versión corta. Nick se había acostado con mi esposa durante casi 2 años, a veces en mi propia casa, en mi propia cama. Su esposa, Verónica, lo sabía porque habían planeado convertir nuestra amistad en un intercambio de parejas. Yo fui el último en enterarme. Mientras ellos tejían planes, yo era lo bastante ingenuo para seguir creyendo en la monogamia. Ahora estaba en pleno proceso de divorcio con Ella y disolviendo la sociedad. Sin esposa, sin empresa. Liam me dio una oportunidad cuando ya no me quedaba nada. Kelly asimiló la información y reconoció que, aunque había escuchado rumores, la realidad era mucho peor. Admitió que debió de ser especialmente brutal desde el lado profesional. Luego cambió de tema. A pesar de las dudas iniciales del equipo sobre mí, habían llegado a respetar mis opiniones. Era riguroso, profesional, y no criticaba ideas sin justificación. Ella y su equipo querían que participara más activamente, discutir estrategias, ofrecer ideas, ayudarles a mejorar. Veían valor en mi presencia. Antes de extender la invitación, vaciló. Dado todo lo que había vivido, se preguntaba si podría trabajar con un equipo completamente femenino. Con lo reciente que era todo, no me culparía si estuviera amargado con las mujeres en general. Me reí, con ironía. No había llegado tan lejos. Cínico, tal vez. Pero no tanto como para juzgar a todo un género por los errores de unos cuantos. Si algún día quería seguir adelante, tendría que volver a confiar en alguien. Acepté conocer a su equipo. Ella sonrió con sorna, diciéndome que podía llamarlas chicas o mujeres, pero nunca mentirosas traicioneras. Le prometí hacer mi mejor esfuerzo. Conocer al equipo de Kelly fue como entrar en una jaula de leonas sin látigo ni silla. En vez de imponer una agenda, les dije que hablaran con total libertad, sin filtros.
y así lo hicieron. Una de ellas, una pelirroja alta llamada Magdalena, me acusó directamente de querer ir con chismes a Liam para que las despidiera si eran sinceras. Les aseguré que no era mi estilo, y que aunque lo intentara, Kelly tenía el respaldo de Liam y no lo permitiría. Les recordé que eran su equipo de confianza, así que sus opiniones valían más que cualquier otra cosa. Lo que siguió fue brutal. Kelly claramente había sentado el tono antes de mi llegada, describiéndome como un forastero arrogante. Me destrozaron con críticas que hacían que sus dudas iniciales parecieran elogios. Magdalena, la más combativa, lideraba el ataque. No era atractiva en el sentido tradicional, pero su actitud intensa y su ingenio feroz le daban una presencia dominante. Era alta, atlética y llamativa, más por su lengua afilada que por su físico. Escuché, me defendí cuando era necesario y admití errores cuando tenían razón. Poco a poco, la hostilidad fue cediendo, aunque seguían siendo duras. La mayor queja era lo duro que había sido con Kelly en las reuniones. Les expliqué mi perspectiva. Kelly tenía talento, pero ser hija de Liam la había protegido de críticas reales. Si quería triunfar en el mundo real, debía aprender a recibir retroalimentación sincera. Endulzarle todo no la haría crecer. No cayó bien. Magdalena me acusó de condescendiente, pero Kelly sorprendió a todas al estar de acuerdo. Admitió que mis críticas la habían obligado a pensar más a fondo sus ideas, y reconoció que su exceso de confianza había llevado a errores pasados, como el desastre con los libreros. Me dio crédito por haber revertido esa situación y pidió al equipo que la trataran con el mismo nivel de exigencia de ahora en adelante. La tensión bajó y la reunión se volvió productiva. Desde ese momento, Kelly y su equipo comenzaron a abrirse conmigo poco a poco. Mi divorcio con Ella se finalizó 6 meses después. Mientras tanto, fortalecí la relación con el equipo de Kelly, que era increíblemente talentoso. Le propuse a Liam integrarlos más, pero me cortó en seco. La empresa era suya. Desde entonces, nuestra relación se enfrió. Tal vez ya me veía como una amenaza, aunque él mismo me había presentado como su futuro sucesor. Mientras tanto, el proceso de disolución de Merritt & Backus se alargaba. Nuestra sociedad no tenía mecanismos claros para separaciones, y yo me negaba a tratar con Nick directamente, lo cual solo hacía todo más lento. Pero entonces el destino intervino. Justo cuando finalicé el divorcio, Nick cometió un error fatal con la cuenta de Babcock. Orville lo despidió, llevándose consigo al único gran cliente de la firma. Nick tuvo que declararse en bancarrota bajo el capítulo 7, lo que disolvió la empresa por completo. Yo pagué mi parte de impuestos pendientes y salí libre. Nick, ahora sin trabajo, andaba repartiendo su currículum por la ciudad. En Dittersdorf, mi dinámica con el equipo de Kelly siguió evolucionando. Un día, durante un debate acalorado en la sala de conferencias de Kelly, Magdalena estaba destrozando mi argumento. El problema era de diseño visual, una de mis debilidades, y ella no me dejaba pasar ni una. Las demás se mantenían en silencio, pero con sonrisas divertidas. Claramente disfrutaban ver cómo me arrasaban. Ver a Maddie, como todos la llamaban, desmantelar mis ideas, se había vuelto casi una actividad recreativa, y no las culpaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el lugar correcto, incluso si eso significaba recibir una paliza de vez en cuando. Días después, Liam me llamó aparte. Sin rodeos, me dijo que estaba considerando contratar a Nick Backus. Reconocía que Nick tenía talento en diseño gráfico y alegaba que era algo que la agencia necesitaba. Liam me observaba atentamente, esperando una reacción, y la tuvo. Me hervía la sangre, y se lo dije sin filtros. Era un golpe bajo. Liam ignoró mis sentimientos, insistiendo en que debía separar los asuntos personales de los profesionales. Su tono paternalista dejaba claro que ya había tomado una decisión. En ese momento me di cuenta. Liam probablemente ya no confiaba en mí como antes. Cuando llegué, valoraba mi audacia y mi deseo de sacudir el sistema, pero ahora que había ganado influencia, me veía como una amenaza. Traer a Nick no era solo reforzar el equipo, era una jugada para empujarme fuera. Liam ofreció una solución intermedia,
aislar a Nick para evitar que coincidiera conmigo. Le dije que eso era imposible. Si yo participaba en reuniones y tomaba decisiones, tarde o temprano tendríamos que cruzarnos. Vi que discutir no servía de nada, así que tomé mi decisión. Le entregué mi renuncia a Liam y le dije que dejaría mi escritorio listo antes de que terminara el día. Me advirtió que tuviera cuidado con los ultimátums. Le aclaré que no era una amenaza, era definitivo. Mientras recogía mis cosas, Kelly y su equipo aparecieron, exigiendo una explicación. Le conté la verdad. Liam me había colocado como su director operativo de facto y planeaba que eventualmente lo reemplazara. Se suponía que era un secreto, probablemente para no herir los sentimientos de Kelly, que también era una candidata obvia. Pero a medida que fui asumiendo más responsabilidades, Liam empezó a incomodarse. Cuanto más me destacaba, más parecía resentir mi presencia, como si su autoridad estuviera disminuyendo. Contratar a Nick era su forma de echarme sin tener que despedirme directamente. Reconocí que Nick tenía talento, pero que su incorporación aplastaría el desarrollo de personas prometedoras como Magdalena o Pete Quinter. Fomentar su crecimiento beneficiaría mucho más a Dittersdorf a largo plazo. Aún así, ya no importaba. Liam había decidido, y yo también. Kelly trataba de procesarlo todo, visiblemente dividida entre la lealtad a su padre y la frustración por lo que estaba pasando. Les deseé suerte de corazón, con la esperanza de que pudieran navegar lo que viniera. En cuanto a mí, mi etapa en Dittersdorf había terminado. Kelly y su equipo intercambiaron miradas cómplices, y entonces Kelly me preguntó dónde estaría esa noche. Le dije que planeaba quedarme en casa, cenar comida para llevar y quizá poner una lavadora. Luego me preguntó si pensaba buscar trabajo. Le expliqué que no tenía intención de empezar de cero en otra agencia. En cambio, pensaba construir algo nuevo. Tenía ahorros, una línea de crédito asegurada, y estaba listo para lanzar mi propia firma, aunque al principio tuviera que imprimir los folletos en una copistería local. Mi prioridad era recuperar la cuenta de Babcock. Kelly insinuó que tal vez no debería sorprenderme si ella y su equipo aparecían más tarde con su propia comida para llevar. También me aconsejó mantener la mente abierta a la hora de contratar personal. Esa misma noche, Kelly llamó para decirme que ella y su equipo no vendrían. Liam se había movido rápido, ofreciéndole mi antiguo cargo con plena autoridad y una transición garantizada para tomar el mando de Dittersdorf en 2 años. Era una oferta irresistible, y no la culpaba. Sus disculpas fueron sinceras, pero los lazos familiares y la oportunidad pesaban más. Le deseé lo mejor. Aunque no esperaba que nadie me siguiera, 3 miembros del equipo de Kelly me sorprendieron esa misma noche. Llamaron a mi puerta con comida china en las manos. Sherry y Andrea, generalistas talentosas, venían junto a Magdalena, que me advirtió que no metiera la pata con ellas. La única que se quedó con Kelly fue Ivy. Valoré enormemente la fe que pusieron en mí al dejar la seguridad de Dittersdorf por una aventura incierta. He trabajado duro desde entonces para asegurarme de que no se arrepientan. Cuando Eddie me preguntó por el resto de la antigua pandilla de 4, le conté cómo terminó todo. Después de mi salida, Nick se unió a Dittersdorf, pero para los demás las cosas se vinieron abajo. Verónica, casada con Nick, al principio toleró su relación con Ella porque formaba parte del acuerdo original, pero cuando todo colapsó, empezó a resentirlo. Nick centró casi toda su atención en Ella, y Verónica, sintiéndose traicionada, los confrontó. Nick le hizo promesas vacías sobre equilibrar las cosas, pero pronto él y Ella comenzaron a verse a escondidas, esta vez engañando a la única persona que les había permitido estar juntos. Cuando Verónica los descubrió, pidió el divorcio y no miró atrás. Dijo que Nick era un oportunista egoísta que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Eso dejó a Nick y Ella juntos, al menos por un tiempo. Ambos solteros tras finalizar el divorcio de Nick. Eddie bromeó preguntando si yo había terminado con Verónica, considerando mis antiguos sentimientos por ella. Le expliqué que, aunque sí me buscó, nunca pasó de una conversación. Expresó su arrepentimiento por todo, pero la confianza se había roto sin remedio. Aunque aún me atrajera, no era suficiente para perdonar su papel en todo aquello. Nos despedimos como viejos conocidos, sin rencores,
pero sin futuro. A partir de ahí, Merit and Merit despegó con mi nuevo equipo. Eddie se rió, comentando cómo había convertido el caos en oportunidad, y no pude evitar estar de acuerdo. Empezar de nuevo no fue fácil, pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Después de despedirnos, Verónica se mudó a otra ciudad, y tiempo después me llegó una invitación a su boda. Le deseé lo mejor, y esperé que ese nuevo capítulo fuera mejor que el anterior. En cuanto a Nick y Ella, por fin podían disfrutar de su relación sin secretos ni complicaciones. Eso duró unos 2 meses. Luego, Ella llamó a Verónica furiosa. Nick había empezado a hablar de intercambios de pareja otra vez, y Ella, harta, puso fin a la relación. A la mañana siguiente, también me llamó a mí. Para entonces, ya me había calmado lo suficiente como para contestar. Se disculpó por todo: el engaño, la traición, incluso por la frialdad emocional durante el tiempo que duró su aventura. Admitió que no había comprendido cuánto daño me había hecho hasta que se lo señalé esa noche mientras empacaba. Agradecí su honestidad, pero no pude ofrecer más que una cortesía distante. Lo que alguna vez existió entre nosotros ya no quedaba. La historia de Nick, en cambio, siguió cayendo en espiral. Tras mi salida de Dittersdorf, Liam cumplió su palabra y lo contrató. Al principio, Nick impresionó con sus habilidades gráficas, pero le faltaba versatilidad y no sabía manejar campañas ni estrategias más amplias. Las críticas comenzaron a llegarme a través de contactos mutuos, como Kelly e Ivy, y quedó claro que Liam ya se estaba arrepintiendo. A los 6 meses, Nick cometió un error imperdonable. Invitó a Ivy, la protegida de Kelly, a su apartamento con el pretexto de trabajar en un proyecto. Allí intentó propasarse, y cuando Ivy se resistió, él se puso agresivo. Por miedo, dejó de luchar, pero Nick la lastimó. Al día siguiente, Ivy le contó todo a Kelly, quien se aseguró de que enfrentara las consecuencias legales. Fue arrestado, condenado y despedido. Kelly también la apoyó en una demanda civil que arruinó económicamente a Nick. Su nombre quedó en el Registro Nacional de Agresores Sexuales. Su carrera en publicidad se acabó. Nick desapareció poco después. Se decía que trabajaba como ilustrador freelance para una empresa de caza en el oeste del país. Su caída fue espectacular. Al pensarlo, creo que su comportamiento venía de un delirio de grandeza. Haber estado con Ella y Verónica probablemente alimentó su ego hasta que creyó que era irresistible. Una mentalidad peligrosa que lo llevó a su ruina. Meses después, lo vi en una entrega de premios local de medios. A pesar de que intenté mantener nuestras mesas lejos, Nick me vio y se acercó, ignorando mis gestos de rechazo. Me tendió la mano. No la acepté. Insistió. Fue suficiente. Le aparté la mano de un golpe y le solté 2 puñetazos rápidos, uno al estómago y otro a la mandíbula. Nick cayó al suelo y yo me fui. Mi equipo recogió el premio por el que habíamos venido. Cuando le conté eso a Eddie, miró el reloj discretamente. Justo entonces, una mujer pelirroja impresionante entró en el lugar y captó todas las miradas. Caminó hacia mí, me levantó y me besó de forma que no dejaba dudas. La presenté a Eddie como mi socia de negocios, mi compañera de debate y mi esposa. Maddie Merritt, antes Kersh. Le dio la mano con firmeza y le dijo que era un placer conocer a un viejo amigo mío. Eddie sonrió y dijo que le encantaban los finales felices. A mí también. Maddie llegó, saludó a Eddie con una sonrisa cálida y me regañó cariñosamente por andar contando mis viejas historias. Bromeó diciendo que exageraba, especialmente sobre la vez que aseguré haber enviado a Nick al hospital, aclarando que solo fue una breve visita a urgencias. Me reí, asegurándole que había mantenido la historia breve y favorecedora para ella. Siguió con su humor, diciendo que tuvo que seducirme sobre su mesa de trabajo para asegurarse un lugar en la firma. Eddie se unió a las risas, encantado con su ingenio. Le preguntó cómo había logrado atravesar mi supuesto cinismo después de todo lo que había vivido. Maddie simplemente respondió que yo le pertenecía y que nadie se interpondría. Su confianza juguetona mantuvo el ambiente ligero. Eddie finalmente se levantó para marcharse, felicitándonos por haber encontrado la felicidad.
Prometió mantenerse en contacto y nos deseó lo mejor antes de marcharse sonriendo. Después de que Eddie se fue, Maddie y yo seguimos bromeando, discutiendo a dónde ir a cenar. Al final, esa noche era sobre nosotros, nuestra conexión, nuestro humor y el ritmo natural que habíamos construido. La visita de Eddie fue un recordatorio de todo lo que habíamos enfrentado y superado, pero también una prueba de lo bien que estábamos ahora.